fuera de onda o como mal pensador o pecador o lo que sea. Yo debo mirar la diversidad de ideas como la oportunidad para yo enriquecer lo que se quiere lograr. Donde solamente hay una idea lineal y nadie habla, no es que todo está bien ahí. No, ahí es la cosa tan mal, solamente que ese mal no se externa. Entonces, no podemos ver la diferencia de opiniones y de ideas y de conflicto en la iglesia como algo necesariamente diabólico, porque precisamente son las diversidades, los choques de conceptos que nos llevan a mirar otras opciones para hacerlo de la mejor manera. ¿Me capta la idea? No, perfectamente. Así que gestionar los conflictos en una generación de cristal sensible es un arte que debemos todos cultivar, y más el que está en liderazgo. Entonces, pastor, bajo esa premisa, uno dirá que siempre surgirán conflictos. Evidentemente. De una, pueden ser conflictos teológicos, pueden ser conflictos incluso hasta regionales, que yo no los entienda, e incluso conflictos locales. Le pongo un caso, y eso lo viví yo, eso no me lo contaron, señores. En mi iglesia hubo un momento en que, bajo una premisa de un liderazgo X que había, siempre lo repito, gente llena de la mejor intención, pero no con el conocimiento que quizás ya se ha adquirido, pues ellos pusieron los últimos 3 bancos, que le pusieron unas sogas que nadie podía entrar. Y hubo un miembro de iglesia que él era de esta gente, usted sabe, que se resiste a las cosas que él entiende que son, que no son lógicas. Y él entró por debajo de la soga y se sentó en el último banco. Pues ahí fue, bajo la égida, el mandato de uno de los líderes que entendían que eso debía hacerse, fue uno a sacar a ese joven, porque se sentó ahí atrás. ¿Y usted supo lo que pasó ahí? Ahí se suscitó un problema grandísimo. Al final, entonces, uno de los pastores que llegó tuvo que, a ese liderazgo que ha puesto la soga, explicarle de que eso no es correcto, eso no se debe. Simplemente que si por cualquier premisa usted entiende que una iglesia, los últimos 3 bancos, deban cerrarse, usted tiene que tener una buena causa para ello. Es así. No simplemente que tú entiendas, por ejemplo, que allá atrás la gente se pone a hablar o cualquier cosa. Eso no es motivo para tú ponerle soga a esos bancos, y que ese miembro, aun cuando él, por su espíritu rebelde, se sentó atrás, aún así él no estaba en lo incorrecto. El que estaba incorrecto era quien tomó esa medida de ponerle soga. Entonces, yo recuerdo como ahora, hace un tiempo de eso, y gracias a Dios, ese pastor ayudó a que ese problema que se levantó, ese conflicto en esa iglesia local, pudiera resolverse de la mejor manera. Entonces, con respecto a eso, surge la pregunta, ¿por qué existen los conflictos en la iglesia? Bueno, ¿Por qué hay conflictos en la iglesia? Bueno, porque hay conflictos en la iglesia, porque la misma está compuesta de seres humanos que están en un proceso de regeneración. ¿Me entiende? Está compuesta por personas que vienen de diferentes familias, clase social, ¿entiende? Educacional, temperamentos, y al estar en la iglesia evidentemente van a manifestar cada quien su perspectiva de cómo deben hacerse las cosas. Eso de una vez genera diferencias de ideas que pueden convertirse en un conflicto. Bueno, en la iglesia donde hay conflicto no está el Espíritu Santo. Es una idea que tenemos muchísimo, Douglas, y equipo. Sí, de hecho, Aquí no está Dios. Aquí no está Dios, porque aquí hay mucho conflicto. Pero, querido, ahí entonces vamos a entrar a un terreno sensible. Vámonos a Hechos capítulo 7, capítulo 6, capítulo 7, si mal no recuerdo. El primer concilio de Cristo. ¿Me entiende? Bueno, no, lo que pasa es que ese caso es diferente, porque eso eran allí un problema que había entre las hebreas, entre las griegas, sobre la alimentación, sí, pero estamos hablando de un contexto donde el Espíritu Santo descendió, donde Hechos capítulo dice que estaban unidos, unánimes en oración, y luego se está hablando que hay un problema con la alimentación allí, una disputa, una diferencia. Que eso se pone como la condición a la cual debemos llegar, a esa gran unidad. Sin embargo, se levantó un conflicto con el asunto de las viudas, sí, que surgen los diáconos, y después surgió otro conflicto tan grande que hubo que hacer un concilio. ¿Me entienden? Hechos capítulo 15, el concilio tuvo que reunirse porque había una disputa entre los gentiles, si tenían que judaizarse, qué tenían que comer, qué tenían que hacer. Entonces, eso generó una situación fuerte en la iglesia primitiva, en la iglesia donde el Espíritu Santo estaba obrando poderosamente. Sí, estamos hablando de un contexto de poder. Y en una ocasión Pablo y Pedro, que también ya tienen el Espíritu Santo, tuvieron una situación registrada, creo que es en Gálatas, cuando el hombre Pedro simulaba cuando estaba con los gentiles y simulaba cuando estaba con los
con los judíos y Pablo los reprendió por una represión terrible, ¿me entiendes? En una ocasión Bernabé tuvo que separarse de Pablo y irse con claro. Sila. Y Bernabé se fue creo que con Juan Marcos, si la memoria así no me falla. Que Juan Marcos le abandonó, Juan Marcos un muchacho, Pablo recibe el evangelio, ese espíritu misionero, aguerrido de Pablo, Juan Marcos un muchacho, tú sabes, medio dubitativo, le abandona y eso provocó una situación entre esos dos líderes, Pablo y Silas, Pablo y Bernabé, Ajá, Pablo y Bernabé. Pablo y Bernabé, o sea, es como usted dice, siempre hay lío, pastor. Pero estamos hablando de personas llenas del Espíritu, Gente que hacen milagros, que desea imitar. echas fuera demonios, ¿me entiendes? Que predican con poder. Entonces, si tienen un conflicto entre ellos, sí, pero ¿por qué si tienen el Espíritu Santo? Mi querido, la presencia del Espíritu Santo en la persona no atenúa su temperamento. Tremendo. ¿Me entiendes? Está dura. ¿Me entiendes? Lo que hace es que el Espíritu lo va moldeando de manera progresiva, pero sus impulsos naturales, sus celos por la iglesia, la manera de cómo gestionar algunas cosas, eso no cambia de la noche a la mañana, ¿me entiendes? Por eso, cada conflicto que ocurrió en la iglesia primitiva, nota que potencializó la obra. En el primer conflicto, bueno, Hechos capítulo 2, descendió el Espíritu y de una vez, no, eso están ebrios, eso están locos porque están hablando en lengua. Pero vete a ver cómo ese hablar en lengua provocó un impacto tremendo. Ve a ver cómo la disputa entre las viudas y las griegas y las hebreas allí, o las viudas, no, tuvieron una situación que provocó que se nombren cuántos diáconos, 7 diáconos, sí, fue de bendición. Vemos también cómo el conflicto entre los mismos judíos, con los gentiles, si deben judaizarse o no, mira cómo provocó un elemento teológico de unificador, ¿me entiendes? Vete a ver cómo Pablo y Bernabé se separaron, pero mira cómo Juan Marcos y Bernabé predicaron por una zona y Pablo y Silas por otra zona y cómo el evangelio se dispersó más. Cada conflicto que surgió en la iglesia primitiva no lo vieron como una obra del diablo, sino como una oportunidad para organizar la iglesia y potencializar la misión. Exactamente, oportunidad. Me gusta mucho esa palabra que utiliza Pastor, porque el conflicto entonces va a depender de cómo nosotros lo tomemos en la iglesia. Nosotros determinaremos como seres humanos, personas que estamos puestos en las manos de Dios, si ese conflicto será para destruir la congregación o si será para tomarlo como una oportunidad de crecimiento. Entonces, tomando eso en cuenta, Pastor, ¿realmente existe alguna ventaja en la existencia de conflictos en la iglesia? De acuerdo a lo que nos ha estado mencionando, podemos ver que sí, pero me gustó mucho que hizo mención que muchas veces nosotros satanizamos los conflictos. Sí. Creemos que los conflictos, no, ahí no está el Espíritu Santo, ahí no está Dios porque hay un conflicto, pero hay que ver cuál es la finalidad de la creación de ese conflicto. Entonces, ¿hay alguna ventaja de una creación de conflicto? Nótese, no necesariamente tirar piedra ni ofender a nadie. ¿Hay alguna ventaja que nosotros podamos contemplar con la creación de un conflicto? Sí, el conflicto nos permite conocer las causas. Es decir, ver dónde hay situaciones que se pueden mejorar. Por ejemplo, estamos reunidos, perfecto, vamos a hacer un programa especial en la iglesia, pero estamos en desacuerdo con el orden, con la liturgia, en desacuerdo. Miramos ese cuadro, perfecto. Entonces, esa situación nos da la oportunidad de aprovechar el escenario para educar. Número 1, el conflicto nos ayuda a educar. Número 2, nos da diversidad de perspectivas ante un solo tema. Porque el mismo hecho de haber un conflicto indica que hay diferentes posiciones. Le da riqueza a lo que se está hablando. Número 3, el conflicto genera también desahogo entre los contrincantes. Porque hay conflicto pasivo. El conflicto pasivo es que no te enfrento, pero por detrás... La Guerra Fría. La Guerra Fría. La guerra que existió en el mundo. ¿Me entiendes? Una guerra Entonces, que estaba ahí latente. El conflicto te puede generar, te puede permitir que tú conozcas el pensamiento de los demás para entonces tú buscar la manera de reorientarlo. De igual manera, te ayuda a unir las perspectivas de una manera bíblica para que entonces, al estar de acuerdo ambas partes con una idea que pueda unificar ambas ideas, logra la unidad entre los contrincantes. ¿Me entiendes? Y unirlo bajo un mismo propósito. Y otra oportunidad que nos da el conflicto es potencializar las debilidades que han sido identificadas en el tema. Bueno, tenemos esa debilidad, es una realidad, entonces, ¿cómo la podemos resolver? De esta manera. Así que hay ventajas siempre y cuando usted busque la forma de que los mismos no afecten tan drásticamente al pueblo. Y usted está en Dios. Porque para usted reconocer que
que hay diferentes tipos de ideas en un grupo de personas, usted tiene que ser humilde y usted tiene que estar en el Señor para Pastor, no generar un conflicto contrincante. Parte 3, por favor, pastor, porque es que ahora que se pone buena la cosa. Claro. Cuando el tema se pone mejor, entonces tenemos que terminar. Entonces, guárdeme esa parte ahí para los oyentes. Porque Parte 3, pastor, ¿verdad? Yo le dije a él que sí, Vamos a no, el traer- tema es largo y tendido. Vamos a Realmente hay traer, muchas pastor, preguntas. Una sugerencia mía, usted Sí, decide sí. cómo abordarlo. Casos específicos que pudieran ser conflictos en iglesias. Vamos a ver si mencionamos 2 o 3 casos específicos que quizás una congregación esté viviendo y cómo ¿Y pudiera cómo solucionarlo. resolverlo? resolución de conflictos eclesiásticos. Claro, porque Sí, sí, hay, sí, hay, sí, hay, sí. hay Sí, iglesias, sí, por sí. ejemplo, pastor, le voy a decir la verdad, que, como le digo, hay gente que quizás un liderazgo X en una iglesia no te permite predicar si tú no usas saco, pero la iglesia no tiene aire acondicionado, No tiene y hay las mucho calor y es muy condiciones, pequeña. no tiene las condiciones. Yo tuve una iglesia que tú no puedes subir con corbatín. Tiene que ser con corbata Complicado. obligatoriamente. ¿Me entiendes? Ah, ¿Entiendes? Entonces, Y eso crea un y de conflicto. eso, no, es lo que te digo, Claro. que hay líderes que en su buena fe, siempre pongo esa parte, porque no es que son gente que son del demonio, No, no, para ni nada. hermanos, no, son personas que tienen una concepción de algo, de quizás hacerlo de la mejor forma, entonces hasta crean cierta predisposición en la misma comunidad y mucha gente les respeta, Ujú. ojo a eso, les respeta como líderes y no quiere ir en contra de eso, pero tiene una guerra interna y no se atreve a exponerla, como dice el pastor, que el conflicto permite que tú expongas, no, yo no estoy de acuerdo con eso, aquí lo hace porque fulano es líder, muchos años, se le respeta, pero yo no estoy de acuerdo con eso. ujú. No, el fondo. El fondo está bien, pero la forma a veces trae disyuntivos. entre los Exacto, hermanos. porque nosotros a las normas las convertimos principios y a Ujú. los principios los ponemos en un lugar más allá que los mismos principios están, ¿me entiendes? Exactamente. Así que nada, terminamos esta sección del programa diciendo lo siguiente. Somos llamados a ser pacificadores. Jesús Amén. dijo en la bienaventuranza, bienaventurados los pacificadores, Amén. porque ellos Heredarán la tierra. heredarán la tierra, Heredarán la nueva, la por tierra heredad. prometida, ¿no? Sí. Así que se le dará la tierra por heredad. Así que somos llamados sí, a ser pacificadores, no conflictivos, pero debemos recordar que el conflicto, usted no va a eliminar todos los conflictos. Yo digo a un distinto que me dijo, pastor, usted vino aquí, gracias a Dios, a resolver los conflictos que tiene esta iglesia. Y usted Sí. salió por Empezó dentro el así Yo le mismo. dije- yo le- Empezó el conflicto. Ajá. Y dije, mi hermana, el Señor me le bendiga. Amén. Amén. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y de esta forma finalizamos nuestro segmento y nuestro espacio en este día, agradeciendo al pastor Alexander Fernández por siempre traernos a cada uno de nosotros, a estos fieles oyentes de esta programación, estos temas tan interesantes para que podamos crecer en nuestra vida espiritual. Así que gracias, gentiles amigos, también por habernos acompañado durante estas 2 horas de bendición en la grata compañía de nuestro Dios. Para todo el equipo, ha sido un placer inmenso haber compartido con ustedes en la tarde de hoy. Nos volvemos a encontrar en el día de mañana en otro espacio más de la Ruta de la Esperanza. Buenas noches.